continuaremos en este capítulo, estudiando desde el capítulo 26, versículo 12 hasta el 18. Ojalá tengan su Biblia con ustedes, sean bienvenidos de nuevo y que Dios los bendiga grandemente. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi a una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Señor, le damos muchas gracias de nuevo por este día, en este domingo de comunión. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos rodee, nos llene, nos instruya, que este estudio de su palabra, Señor, sea constructivo, sea edificador a nuestros espíritus y almas y corazones, que nos ayude a entender su palabra, Señor. Sin usted no lo podemos hacer, así que le pedimos, le suplicamos, que así como Pablo relata, Señor, la brillantez de su presencia, más brillosa que el mismo sol, nos acompañe a los que estamos aquí, los que están viéndonos a la distancia, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga este estudio, Señor. Se lo dedicamos a usted. Nuevamente, que prepare mientras estudiamos su palabra nuestros corazones para recibir los elementos de la comunión, Señor. Glorifíquese, Señor, santifíquese, ayúdenos, fortalézcanos y vivifíquenos, Señor. Se lo pedimos, le suplicamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues ya estábamos viendo cómo Pablo estaba ante Agripa y cómo él estaba, primero estaba diciendo cómo él era antes en su vida de judío, de fariseo. Y ya llegamos aquí en este lugar donde empieza él a dar, como digo, no es una defensa, es un testimonio, es una predicación de lo que él, como dice aquí el encabezado de este Hechos 26, empezando el versículo 12, dice el encabezado: Pablo relata su conversión, y es lo que vamos a estar viendo. Ya lo vimos nosotros, si se acordarán, cuando el Señor lo enfrentó en el capítulo 9, que ya vimos cómo sucedió. Ahora él está relatándolo aquí ante este rey, que fue lo que Jesús le dijo. Y dice el versículo 12 y 13: ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Solamente nos vamos a imaginar, sabemos que el Medio Oriente es un desierto, es una desértica donde es un sol abrasador, y es mediodía, el sol está a todo lo que da, pero hay una luz que sobrepasa esa brillantez del sol. Es algo que solamente nos podemos imaginar nosotros, de ver algo más brillante que la luz misma del sol. Y ya saben que yo no soy muy dado a poner títulos a los estudios que hacemos aquí, pero porque después de todo es la palabra de Dios lo que estamos estudiando y no hay que ponerle nombre, solamente es la sola escritura, la sola palabra. Pero si hubiera quedado el nombre, aquí podemos ver que
Si le pusiéramos un título, le podríamos ser en esta ocasión que solamente el poder de Dios puede cambiar a un hombre o a una mujer radicalmente. Y es solamente su poder del Señor. Y aquí vamos a ver cómo el poder del Señor Jesús cambió totalmente la vida de Pablo. De ser un aguerrido fariseo, hombre lleno de odio, a un hombre totalmente lo contrario a lo que era. Pero vamos a ver eso durante nuestro estudio aquí. Y vemos cómo está continuando en su relato, su vida pasada, cómo no estaba contento con aterrorizar los cristianos en Jerusalén. Y cuando iba persiguiendo a cristianos en Jerusalén, muchos huyeron de ahí, porque pues, estaban siendo acosados, asesinados y perseguidos fuertemente. Era una persecución muy fuerte porque era Pablo el que lo estaba haciendo. Así que muchos se fueron, se esparcieron, y él, no contento con haber hecho huir a esa gente, él quería ir detrás de ellos y acabar con esta secta, como ellos les decían, de esa secta del camino. Así que él pidió, como dice, en su ataque los persiguió tanto que se tuvieron que ir los que quedaban vivos. Y en Hechos 8:4, si recordarán que vimos ahí, que cuando fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es algo que el Señor hizo, porque no solamente ellos no tuvieron temor del Pablo y la persecución, pero al mismo tiempo, cuando estudiamos el capítulo 8 y 9, vimos cómo el Señor estaba usando la persecución para expandir su iglesia. Y cuando ellos se iban de esos lugares de Jerusalén, básicamente iban predicando la palabra, iban esparciendo, iban testificando el Evangelio. Así que mucha gente estaba siendo salvada por eso mismo, usando Dios la persecución. Pablo, vemos por el estudio pasado que se consideraba un hombre inteligente, iluminado, privilegiado totalmente, y sí lo era, un hombre muy bien estudiado. Ya vimos su vida, cómo era que estaba bajo Gamaliel, uno de los más famosos maestros de esa época, y era un fariseo, estudiando en la escuela de los fariseos, cuando en realidad había vivido una vida totalmente religiosa, y era, ante él mismo y ante los demás, era un hombre recto y irreprochable. Así que él se consideraba santo, y por los hechos que él tenía, por la manera de actuar, él quería ganarse el cielo por sí mismo. Pero vamos a ver que eso lo cambió. Era una vida religiosa, había vivido totalmente religiosamente, pero en una oscuridad espiritual, porque tenía la religión, sabía el Viejo Testamento, pero no tenía la certeza, no conocía que la ley o el Viejo Testamento era el camino para encontrar al Señor Jesús. Y es lo que él se dio cuenta después. Conocía la ley antes de su conversión, pero no se había dado cuenta que el propósito de la ley era atraerlo a Jesucristo mismo. Como dice en Gálatas 3:24, él mismo lo dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y él mismo está diciendo, en la misma sabiduría o el conocimiento del Viejo Testamento, ahí está Jesucristo. Por eso él predicaba con el Viejo Testamento. Él había sido un hombre que se consideraba muy recto, justo, fariseo, que no necesitaba nada más que sus propias obras lo iban a salvar a él. Él se iba a ganar el cielo según él, solamente por sus obras. Pero él necesitaba descubrir que sus buenas obras y que su respetabilidad, su respetable persona, nunca jamás podía salvarlo y ganarse el cielo. Y eso lo dijo él en Filipenses 3:1-11. Tenemos ese magnífico y famoso predicación de Pablo, donde dice que todo eso que él consideraba grande, santo y poderoso, él lo consideraba ya como garras de inmundicia, como trapos de inmundicia. Ahí dice en Filipenses 3. Y él descubrió eso. La luz que él miró era mucho más brillante que el sol, porque era la gloria de Dios, es la gloria de Dios.
revelada desde el cielo. Y era tan brillante más que el sol. Sabemos, como digo, el sol de esas áreas es muy brillante, muy abrasador y muy brillante. Pero más brillante era la presencia de Jesús. Eso es también algo muy emocionante, que solamente al leerlo no podemos siquiera considerar lo que es algo más brillante que eso. Porque ahorita aquí en esta región es muy pocas veces se nubla, pero cuando siempre hay sol está muy brillante y solamente nos podemos imaginar qué tan brillante sería. Esa es la presencia de Dios. En ese momento era tan brillante que se cegó Pablo, en ese tiempo Saulo. Lo cegó y hasta duró ciego 3 días, no podía ver. Pero fue en ese momento de su ceguera donde sus ojos espirituales fueron abiertos. Es algo magnífico que él todo esto lo grabó en sus epístolas. Y tenemos la ventaja de poder ver lo que él sentía al recordar todo eso que sintió cuando estaba bajo esa brillantez. Seguramente en eso pensó cuando escribió 2 de Corintios 4, versículos 3 y 6. Y se los leo rápidamente. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero hacer una pausa aquí y voy a leer los otros versículos de 5 y 6, pero eso es muy importante. Él dice: el Dios de este siglo se está refiriendo a Satanás. Y el Dios de este siglo ciega a la gente y la esconde, porque el entendimiento a los incrédulos, porque el entendimiento de aquellos que son religiosos se basan en su religión para pensar que pueden ser salvos si están bien con Dios. Y el enemigo quiere que se mantengan ahí, ignorantes de la misma palabra de Dios. Y por eso básicamente permanecen incrédulos. En realidad no creen en Jesús. Porque si vemos a las religiones, creen en muchas cosas más y a Jesús lo dejan como segundo término. Cuando Jesús es el principal punto de nuestra fe. Él es el que nos dio la fe. Y eso es lo que quiere decir aquí en el versículo 4 de 2 de Corintios 4. Y continúa leyendo o escribiendo Pablo del versículo 5 y 6 de 2 de Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, dice el 6, que mandó de las tinieblas la resplandecencia a la luz. Aquí es donde yo me imagino que Pablo estaba pensando en ese momento en su camino a Damasco, cuando llegó esa luz brillante, más brillante que el sol. Cuando dijo resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es, eso es como vemos como Pablo nos está llevando siempre. Él no era muy, que sabemos que conocemos que hoy en día hay muchos que predican la palabra, pero salen con sus historias, salen con sus buenas palabrerías y cuentan unas buenas y tienen a la gente muy enfocada y la tienen atenta a ellos, pero no están predicando la palabra. Y eso es lo que Pablo hacía. Él era, como decía mi pastor allá en San Antonio, Texas, Pablo traía una guitarra de una sola cuerda. Y eso es lo que él siempre decía. Que Jesucristo nuestro Señor, todo la predicación nos llevaba a Jesucristo. Y es lo que hace la Biblia, toda la palabra nos lleva a Jesucristo. Y eso es lo que hacía Pablo muy bien, por cierto. Y él miró la luz, pero la luz no era suficiente aún así. También tenía que escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Estamos en las tinieblas tanto, estamos en la oscuridad de una religión totalmente desahuciados a muerte espiritual. Pero es cuando Jesús y su resplandor nos lleva y nos enseña que hay algo más
que religión, que hay algo más que sacrificios que no sirven de nada, costumbres que no nos ayudan en nada, que no hacen nada para nosotros. Y nos lleva, hay algo más, es algo mucho más grande que eso. Es Jesucristo y su presencia en nuestras vidas. Y eso es lo que el enemigo quiere apartarnos de eso, nos quiere dar religión. Ahí estamos bien en la religión. Alaba y glorifica a estatuas o monigotes o ídolos. Cuando hacemos eso, nos desviamos de glorificar a Jesucristo nuestro Señor, el único que se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra veneración es Jesucristo nuestro Señor. Así cuando estamos adorando ídolos hechos por las manos del hombre, estamos rechazando al que murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que Pablo hacía siempre, trayéndonos a Jesús una y otra vez. En este mismo relato, él está hablando cómo Jesús cambió su vida, empezó a cambiar su vida con esa brillantez que iluminó toda la oscuridad que él tenía, siendo un hombre muy recto según él, muy estudiado, muy inteligente, pero necesitaba la presencia de Jesús en su vida. Y ya regresamos a Hechos, capítulo 26, versículo 14, donde nos dice: y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí es primero la voz que hablaba en el idioma arameo, en la lengua judía. Era Jesús Cristo, judío, quien estaba hablando a este hombre en su propio idioma. Y creo que es importante también mencionar la alegoría de lo que significa aquí dar coces contra el aguijón. Hay otras versiones que la verdad se han distanciado un poco de lo que es el contexto, de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, nada más voy a darles un ejemplo. La NBA o la Nueva Versión Internacional, que está más o menos, pero que le quita un poco del contexto de lo que Jesús está diciendo allá a Pablo. Porque la Nueva Versión Internacional dice que sacas con darte topes contra la pared. Que la alegoría es la misma cosa, pero la analogía original se trata de cuando, como es un área donde había agricultura, había los bueyes de arado, de la yunta de bueyes que trabajaba la tierra. Entonces, cuando un buey joven era entrenado a ponerle el yugo y a que jalara el arado, no estaba acostumbrado. Para querer zafarse, pateaba, aventaba patadas para zafarse de aquel yugo y de aquel arado. Entonces el granjero o el sembrador o el campesino, se ponía con una vara y ponía un aguijón o un pico en la vara. Cuando pateaba el buey, se pegaba en el aguijón, y eso lo detenía en rebelarse contra el arado. Y a veces cuando eran jalados también con los bueyes que los entrenaban a jalar carretas, le ponían ahí al borde de la carreta abajo le ponían unos picos, unos aguijones también. Y cuando pateaban los toros jóvenes, los bueyes jóvenes, también con la pata les pegaba y ahí se picaba, les causaba dolor, se tenían que acostumbrar. Porque si querían quitárseles, les causaba dolor. Y esa es la analogía que usa Jesucristo aquí hablando con Pablo. Que dura cosa es darte coces o patear el aguijón, porque te vas a lastimar tú, no el aguijón. Y eso es lo que le está diciendo Pablo, que a veces es dañino, es muy dañino ir en contra de Jesucristo nuestro Señor. Desgraciadamente, las religiones nuevamente hacen eso, de que se rebelan en contra de Jesús, y es muy doloroso. Mucha gente es engañada, mucha gente sufre
el estar pensando que están bien religiosamente, pero están lejos de Jesucristo. Y cuando se dan cuenta les duele mucho, es doloroso, es algo demasiadamente emocionalmente doloroso cuando te das cuenta que todo lo que te enseñaron, que todo lo que es religioso, que tú que pensabas que era la verdad, resultó ser mentira. Y eso es lo que hace una falsa enseñanza. Y no estoy hablando solamente de los católicos que enseñan a adorar a los santos y todo eso, mismos cristianos que predican la palabra pero solamente les dan un poquito y lo demás es sus ideas y engañan a la gente haciéndolas pensar otras cosas que no son, y se dan cuenta que es doloroso, y eso es dar cosas contra el aguijón. Es algo muy doloroso estar en contra de Jesús, porque creamos o no, ya sea consciente o inconscientemente, no estar en la palabra, en la sola escritura, es estar en contra de Jesús. Y hay muchos que enseñan tópicos, enseñan historias, son muy buenos al hablar, son muy buenos a contar historias y chistes y todo eso es una cosa, es un aguijón, es una patada en el pico donde no te causa nada bueno, solamente cosas malas. Así que estos bueyes que se mencionan aquí aprendían a someterse al yugo por la mala. Y a veces el Señor hace eso con Pablo. No lo acarició, no lo enfrentó y se le apareció simplemente y lo agarró y le dijo: ya, mijito, no te apures, lo que sabías no es la verdad. Lo que tú pensabas que te iba a llevar al cielo no te va a llevar. El Señor lo enfrentó y lo tumbó del caballo. Por eso hay un dicho en Estados Unidos donde dicen que la gente se cree mucho que va en su caballo, se cree muy alto en su caballo. Es cuando dicen que son muy orgullosos. Y literalmente el Señor tumbó a Pablo de su caballo alto y lo sometió, igual que sometían a los toros o a los bueyes de la yunta, a respetar y a tener el yugo en ellos. Y eso es lo que está haciendo el Señor con Pablo ahorita. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. A veces es doloroso la desobediencia. Es doloroso patear el aguijón. Y eso no solamente nos causa dolor a nosotros. Y el Señor quiere evitar eso. No podemos vivir una vida de desobediencia y de pecado porque los lastimados somos nosotros. El Señor nos quiere poner ese aguijón para que sepamos que es mejor seguirlo a Él, sin dolor. Pablo se resistía a Dios. Y él mismo lo dijo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Ahí dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esta es una validez, como lo dice Pablo aquí en 1 Timoteo, que está bien, él fue enseñado, él fue estudiado con los altos fariseos y que enseñaban y eran muy celosos de mantener la palabra del Viejo Testamento, eran muy dedicados. Como les dije en el estudio pasado, que se consideraban muy rectos, muy dedicados a la palabra de Dios, pero no la entendían, era lo malo. Y aquí Pablo por eso dice que por ignorancia en incredulidad. Pero el Señor ya no nos tiene ignorantes. Y ahora sabemos, tenemos al alcance su palabra. La Biblia es muy alcanzable en estos países donde hay libertad de estudiar lo que queramos. La Biblia está muy al alcance y podemos estudiarla para no ser ignorantes más. Así que la excusa de la ignorancia solamente nos puede servir un poco tiempo, porque estoy seguro que hoy en día muchos de nosotros hemos oído, aunque sea poquito, el verdadero evangelio. Y así que si lo rechazamos, pues lo estamos rechazando a Jesucristo, nuestro Señor.
Así que él llamó a Jesús, llamó a Pablo en arameo, le habló en arameo, la lengua de los judíos. Dijo que era en vano seguir peleando con Dios. En ese momento Pablo descubrió dos cosas sorprendentes, y algo también que no lo podemos dejar pasar, algo emocionantemente muy asombroso, que Jesús de Nazaret está en realidad vivo, que aquellos que siguen el camino, que los que él perseguía, estaban siguiendo a un Dios vivo, a un ser vivo, y que cuando él hacía sufrir a los que lo seguían a él, también estaba sufriendo Jesús mismo. Por eso le dijo que ¿por qué me persigues? Porque al perseguir su gente, lo persiguen a él. No solamente perseguía a la iglesia, pero también a su propio Mesías. Y es lo que hacemos cuando descalificamos la palabra de Dios, las Escrituras. Estamos yendo en contra del mismo Mesías. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Acá Hechos 26:15 nos dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como diciendo, pecas contra mí, estás en pecado contra mí, yo te quiero perdonar. Lo más emocionante es que Dios en su abundante gracia les habla a los que son sus enemigos, porque la palabra del mismo Pablo dice: cuando éramos sus enemigos, Él nos recibió. Quizás Pablo tenía batalla en sentirse vacío. Acordémonos que él era muy religioso, muy apegado a la religión judía. Y él quizás se sentía confundido, abrumado en su propia inhabilidad de cumplir todas las demandas de la ley. Porque no había nadie que pudiera cumplir toda la ley. La conocían, pero ellos mismos sabían que no podían cumplir la ley como está escrita. Aunque dijera él mismo que era irreprensible, él sabía que él no podía cumplir con toda la ley. Lo sabía. Por eso él mismo decía, y vamos a ver que él lo que quería hacer no lo hacía, pero aquello que no quería hacer era lo que lo hacía. Porque él también dice que él era perseguidor. En Filipenses 3:6 dice: en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Él se llamaba irreprensible porque sabía la ley y las escrituras, pero no la entendía. Aún así su propio corazón sabía que estaba muy lejos de cumplir los santos estándares de Dios de acuerdo con la ley. Y no hay nadie que pudiera cumplir con la ley. Y lo que le estaba diciendo acerca de hacer lo bueno y no lo bueno está en Romanos 7, versículo 13 al 16. Dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Esa es la pregunta que hace primero en este versículo 13. Luego, lo que es bueno, es bueno leer todo el capítulo 7, pero por cuestión de tiempo no vamos a leer esos 3. Pero es bueno leer todo el capítulo 7. Luego, lo que es bueno es muerte para mí. Decía, bueno, si voy a hacer lo bueno, ¿me va a condenar a hacer lo bueno? Y dice él mismo, se contesta: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de los que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si la ley es buena, porque te indica lo que es pecado. Pero tú no puedes estar sin pecado, sin estar, sin fallar. No puedes fallar, o vas a fallar vez tras vez si no tienes la bendición de Jesucristo, la salvación en Él. La ley nos dice que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es lo que hace la ley, indicarnos que no hay ni un bueno ni uno solo. Versículos 16 y 17 de Hechos 26 nos dice: pero levántate, continúa Jesús hablando, y Pablo relatando lo que le dijo Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pues sabemos que Dios lo libró de su propio pueblo. El llamado es primordial, pero el primordial llamado de Pablo fue para evangelizar a los gentiles, a los no judíos. Eso era también algo muy como que sorprendente para Pablo, porque él era judío de judíos. Él lo que más quería es que se salvaran su gente judía. Pero él fue enviado a los gentiles. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El hecho de que Pablo nació en la ciudad gentil de Tarso, ella era calificado para ir a los gentiles. Pero esto no es tanto la cualificación, sino la cualificación vino de Jesús mismo. La palabra ministro que se usa aquí en el versículo 16, es muy importante apuntar eso, quiere decir un remador inferior, en la manera que se usa ahí, y remador inferior sabemos que son los que reman. En ese tiempo no había motores para los barcos, lo que había era humanos que remaban en los galeones. Algunos han oído nombrar los barcos antiguos que eran galeones, donde tenían aberturas a los lados, lo más bajo del barco, del galeón, para que hubiera los esclavos que remaran. Eso es lo que le dijo Jesús que era a Pablo ahora. ¿Se imaginan un hombre orgulloso, estudiado, inteligente según él? Ahora Dios le dice, tú eres el más bajo de los servidores, eres un siervo solamente. Se refiere a los sirvientes más bajos. Y eso somos todos, los que servimos a Dios, somos los siervos más remadores de abajo, los que tenemos que hacer la obra, tenemos que someternos al Señor. Por eso es algo horrible cuando vemos a los pastores de hoy en día que tienen sus mega iglesias, que tienen sus trajes Versace, sabe Dios cuáles otros nombres, ni me sé los nombres de los más caros trajes que hacen, que se visten acá, que manejan carros de $200,000, que tienen sus casas de $1,000,000. Eso no es lo que Jesús le dijo a Pablo. Unos van a decir, pero ese era Pablo, tenía que humillarlo de esa manera. Pero eso es lo que nos llama a todos los siervos del Señor. Somos siervos de los más bajos, tenemos que ser humildes. Pablo miró al Señor en el camino a Damasco, porque Jesús le estaba diciendo que Él se le aparecería. Y durante nuestro estudio de los Hechos vimos que cada vez que se afligía Pablo, que caía su fe, era un poco quebrantada, Jesús venía y lo levantaba. Eso lo vimos también, cómo se le apareció en Damasco, también se le apareció en Hechos 22, eso lo leímos. Y en el versículo 17, si quieren ir atrás ahí a verlo, Hechos 22, 17, también vimos como en Corinto, cuando él ya se quería rajar. Y lo digo esto con manera coloquial porque se quería rajar de por sí, y Jesús le apareció cuando estudiamos el capítulo 18 del libro de los Hechos. El Señor mismo fue a él. También fue en Jerusalén, se le apareció el Señor a él. Y también, ¿se acuerdan cuando fue apedreado en Listra? Yo estoy seguro que cuando él se murió y que Jesús lo mandó de regreso. Estoy seguro, pero eso es solamente mi opinión. Así que el Señor se le aparecía y Él le dijo que Él iba a estar con él y se le iba a aparecer. El Señor lo mandaba a los gentiles. Él tenía un gran amor por su propia gente. Él no quería ir a los gentiles. Él con gusto hubiera vivido y muerto por su gente. Él lo dice en Romanos 9, 1 y 3. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Está hablando de la raza judía. Él quería sobremanera que la gente, y eso no es poca cosa, es con ser anatema. Anatema quiere decir maldito, y eso es todo aquel que está fuera de la voluntad de Jesucristo, de ser
maldito. Él quería, por con tal de que su gente fuera salva. Así que era un gran, pero él, sabemos por lo que hemos leído, que él con toda su integridad, con todas sus fuerzas, él fue a predicar el evangelio a los gentiles, aunque tenía ese gran amor por su propia gente. Y ya para terminar, el versículo 18 nos dice aquí de Hechos 26, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, este es Jesús hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso era lo que era la labor de Pablo, y es lo que hizo muy bien él. La iluminación de Dios que prometieron los profetas había llegado, porque eso es lo que dijo Isaías en capítulo 42, versículos 6 y 7. De Jehová yo te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Las prisiones no tienen que ser físicas. Las prisiones a veces son religiosas, en oscuridad, son calabozos. Y también en Colosenses Pablo dijo, en Colosenses capítulo 1, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La luz es cuando uno viene a Jesucristo, es cuando nos da la luz. El seguir a Jesucristo quiere decir que hay que dejar el reino de Satanás, como dijo Jesús a Pablo, y someterse al control de Dios. Y el perdón y la santificación, el perdón de los pecados y la santificación viene por fe en Jesucristo solamente, nada más que en Jesucristo. Todos los que hemos sido perdonados recibiremos la herencia entre todos los que han sido santificados. Y a eso hay un paralelo de esta escritura en Isaías 35:5. Ahí dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando recibimos el Evangelio. El pecador que está perdido es como un prisionero ciego en un calabozo oscuro. Y solamente Jesucristo puede abrirle los ojos y darle luz y libertad. Es lo que leímos en 2 Corintios 4, 3, 6. Lo leímos al principio de nuestro estudio. Pero ¿qué pasa después de haber sido liberado? El pecador, ¿qué pasa con el récord? ¿Qué pasa con lo que ya hiciste en tu pecado? En tu vida de pecado, ¿qué pasa con lo que ya hiciste? Ahí está. Pues muchas veces hay consecuencias del pecado. Pero el Señor lo que hace es que te quita la culpabilidad. Por eso viene la santificación. Porque sabemos que cuando hacemos lo malo hay culpa. Pero la santificación de Cristo te quita la culpabilidad. Es como también decía mi pastor en San Antonio, es como Jesucristo es el abogado que te presenta ante su Padre, el juez, el verdadero juez, y te dice que eres inocente. Te dice no culpable. Hiciste las cosas que hiciste en el pecado, pero Jesús te limpia con su presencia, te lava tus culpas y te presenta al Padre sin culpa alguna. No es que no hayas pecado, es que pecaste, pero Jesús es el que te limpia, el que te purifica y te presenta y dice al Padre, Padre, te presento a fulano de tal, puede poner su nombre ahí y decir, te presento, recíbelo, porque Jesús es el que nos pasa, el que nos limpia, el que nos presenta al Padre. Solamente Jesús, no hay ningún santo, no hay ninguna hora, no hay ninguna aura, o como se diga, hora o aura, no hay nadie, no hay ningún ídolo, solamente Jesucristo, ese que nos limpia de todo su pecado. Es lo que pasó con Pablo. ¿Qué puede hacer el pecador? Es confiar en Jesucristo. Y eso no quiere decir que, bueno, Jesucristo te va a limpiar, ven, ensúciate otra vez y te vuelve a limpiar. No, no se trata de eso. Se trata de caminar con el Señor. Pablo tuvo que dejar su religión para recibir la salvación. Eso es importante también.
Él descubrió en un momento que el tiempo, que toda su vanagloria, su propia justicia, su propio el que creer que él estaba muy bien, como dijo en Filipenses, eran trapos de inmundicia a los ojos de Dios. La santidad que él se daba a sí mismo era trapos de inmundicia, pero que necesitaba la santidad de Jesucristo para poder ser limpio delante de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros también, a Jesucristo solamente, para ser llamados justos delante de Dios. Porque por nuestra propia cuenta jamás lo podremos hacer. La religión, ni los santos, ni nadie te salva, solamente Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias mientras nos preparamos, Señor, para recibir los elementos. Le pedimos, Señor, que purifique nuestras mentes, corazones. Que nos ayude, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, si ya hay pecados, Señor, para recibir de los elementos. De saber que usted es puro y que es santo, Señor. Que su purificación viene por medio de lo que usted hizo por nosotros en la cruz, Señor. Usted recibió el castigo, nosotros recibimos la salvación. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hace. Prepáranos, Señor. En su nombre precioso. Amén. Estamos, lo que acostumbramos aquí a hacer cada mes, lo podemos hacer todos los días si quisiéramos, pero por cuestión de logística, pues lo hacemos una vez al mes, cada primer domingo del mes. Lo que hacemos es hacer lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos, que hiciéramos esto en conmemoración de Él. Y estando en esa alcoba alta con sus discípulos, preparándose ya para ir a la muerte de Él. Ya Judas se había ido, bueno, estaban ahí comiendo Judas. Jesús le dijo a Judas, cuando Jesús le dijo, aquí alguien me va a traicionar. Y todos diciendo, soy yo. Cuando Judas metió la sopa o la tortilla o el pan al plato junto con Jesús, Jesús le dijo, sí, eres tú. Ve y haz lo que vas a hacer. Y cuando ya se había ido Judas, el Señor levantó el pan. Él les dijo, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Estaba diciendo que Él iba a recibir todo el castigo del pecado de los que estaban ahí, de todos nosotros. Que Él iba a ser azotado, bofeteado, escupido, ensangrentado, que iba a ser dejado como un guiñapo de sangre. Pero dijo Él, ese es el pan, será mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Y eso es lo que hizo el Señor, poco tiempo después. Así que con agradecimiento tomemos parte. De la misma manera, dice la Escritura que levantó la copa que no había sido levantada antes. Y a este punto ya estaban sorprendidos los discípulos que estaban ahí. Y Él levantó la copa y dijo, esta es mi sangre. No era su sangre, era el vino que tomaban en sus meriendas, en la cena. Y dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Era el simbolismo que Él estaba haciendo, mis cuerpos sangrarán. La sangre va a correr tanto que va a cubrir esa cruz donde van a poner. Pero todo eso es para lavar tus pecados. Será derramada por todos ustedes. Y eso es lo que hizo el Señor. Su preciosa sangre lavó nuestra inmundicia, nuestros pecados sucios, lo lavó con su sangre. Así que agradecidamente tomemos. Damos gracias, Señor, de nuevo por lo que usted hizo, Señor. No solamente sufrió horrendas cosas por nuestra culpa, no solamente sufrió la muerte, pero oh, glorioso día cuando usted resucitó. Y esa es nuestra esperanza, su resurrección, Señor. Gracias por su preciosa sangre. Gracias por resucitar. Gracias por darnos vida eterna. Ayúdenos, Señor, a permanecer caminando. Las cosas cuando se pongan difíciles, mirar a la cruz. Cuando estemos agobiados, atormentados por las cosas de este mundo, ayúdenos a mirar a la cruz. Cuando suframos necesidades,
enfermedades, Señor, ayúdenos a mirar a la cruz. Ténganos de su mano, Señor. Como dijo Pablo, aquello que no quiero hacer, eso hago. Nosotros fallaremos, Señor, pero usted nunca falla. Ténganos de su mano, Señor. Bendiga a todos los que nos están viendo, a los que estamos aquí, Señor. Provea por las necesidades de todos nosotros. Bendiga nuestros hogares. Que su Espíritu llene abundantemente nuestras casas, Señor. Acompáñenos en nuestro caminar. Guíenos, corríjanos. No nos suelte de su mano, Señor. Se lo pedimos suplicándole en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Continúen orando por nosotros, por favor, y levanten las oraciones que el Señor provea por nosotros. Se lo agradeceríamos mucho. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.